Muy buenos días, estimados amigos y colegas. Les saluda el doctor César Pomacóndor. Hoy estamos en el día de transmisión número 55 a través de nuestro perfil del Facebook, que es este de aquí. Buenos días a los doctores que están aquí. Y a través de nuestra red social del Instagram, que es esta de aquí. Muy buenos días. ¿Cómo me encuentran? Como doctor.cesarpomacóndor, dr.cesarpomacóndor. Vamos a esperar algunos segunditos para que la gente se conecte. El día de hoy vamos a comentar un poco sobre lo que se está conociendo, sobre las medidas preventivas que se deben realizar en los consultorios odontológicos frente a este COVID-19. Doctora Mónica Montilla, ¿qué tal? Muy buenos días desde Colombia. A ver si colocan su ciudad aquí en el Facebook y en el Instagram para ver de dónde se conectan. Los doctores. Doctor Mauricio López Rodríguez, buenos días. Ajá. Brandon Edu Lipa, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo? El doctor Keino Boricagua de Perú, claro, hermano. En Lima, Perú. Buenos días. El UCF. Bom dia, feliz dia da familia. De la familia, hoy. ¿Hoy qué día es? ¿Día de la familia? Me parece que en Brasil debe ser. O aquí. No lo sé. Del Molarte, ¿qué tal? Buenos días, amiga. A los tiempos. El doctor, pues, Manuel Canseco, desde México siempre. Oaxaca, México. William Cáceres desde Colombia. Jessica Chío. Buenos días, doctor César. En México se celebra hoy el Día del Maestro. Muchas felicidades y agradezco. Uy, muchas gracias, gracias. No sabía que en México se celebraba hoy el Día del Maestro. Aquí es en junio. Gabriela Costa, buenos días desde Guayana, Venezuela. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Buenos días a Mari Rizo. Buenos días desde Nicaragua. ¿Cuántos países, no? Nicaragua. Algún día me gustaría hacer un recorrido por todo Centroamérica, de Panamá hasta llegar a la frontera con México, conocer esos países que están, Costa Rica, Nicaragua, Salvador, Honduras, pasar por Belice también. A la doctora Perla Nava, buenos días, desde Oaxaca, México también. Mire, tal vez lo conoce el doctor Manuel Canseco, tal vez son vecinos de consultorio. A la doctora Pau Palomeque Calle, desde Ecuador. Ajá. Desde Ecuador. Buenos días a la doctora Edith Milagros Minaya desde Arequipa, la linda ciudad de Arequipa, aquí Caracas, Venezuela, el doctor José Lara. Desde El Salvador, el doctor Amadeo Gámez, muy buenos días. Ajá. Sí, buenos días desde Bogotá, la doctora Claudia Cifuentes. Entonces tenemos, miren, Oaxaca, México, tenemos Bogotá, tenemos Venezuela, Caracas, tenemos Guayana, tenemos Nicaragua, tenemos Salvador, tenemos aquí en Lima, tenemos Arequipa. Mi amiga Delma Olarte también debe estar, me imagino, en Puno o en Sao Paulo, no sé de dónde se conecta. El doctor Zagaroni desde Bolivia, Uyuni, desde el Salar, directamente desde el Salar está viéndonos. Bien, el día de hoy vamos a conversar sobre COVID-19. Y yo quería invitar a alguien a esta conversación que nos pueda ilustrar un poquito más sobre COVID-19. Un buen amigo, hemos tenido la oportunidad de trabajar una última investigación juntos y él ha hecho una búsqueda bastante profunda de todo lo que es medidas preventivas que nosotros odontólogos podemos utilizar para prevenir esta infección, este contagio por el coronavirus. Entonces voy a mandarle invitación. Desde Chiapas, México, el doctor Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás? Buen día, doctor. ¿Cómo está? Buen día a todos los colegas que se conectan a través de su página. ¿Qué tal? Muy buenos días. El doctor Alan, como estaba diciendo, el doctor Alan Gutiérrez, antes de comenzar a hablar de coronavirus, fue con él es el autor principal del artículo sobre las resinas Bullfield, sobre la comparación de las unidades de fotoactivación Polywave con Monowave, ¿correcto? Así es, doctor. Y los resultados fueron interesantes, ¿no? O
bastante controversiales e interesantes porque nos permitió conocer que no solamente es indispensable utilizar una unidad Polywave para lograr profundidades de polimerización adecuadas, ¿no? Demostramos que con unidades monowave podemos lograr inclusive mayores valores en los promedios de profundidad de polimerización. Sí, sí, eso ya se sospechaba un poco. Inclusive me envió mensaje un colega, no sé de qué país. Sí, doctor, pero ya hay algún artículo para ahí un poco como criticando, ¿no? No una Mm. un poquito destructiva, ¿no? Pero yo le dije, mira, aquí en Perú nadie habla de que tal vez una polywave pueda tener mejor desempeño que una monowave. No hay estudios con la marca Woodpecker, no hay estudios. Uno va a Exacto. PubMed, necesita saber, necesita mapear qué es lo que Ujú. sucede con esa lámpara. Porque mucho se le vincula, es China, no sirve. No, es que Claro. Woodpecker está demostrando que no es una empresa de cochera, de garaje de casa, ¿no? Exacto. Y luego las resinas que investigamos también eran nuevas, diferentes. Exacto. No hay estudios La sobre eso. última versión de la Bullfield, ¿no? Que es la Bullfield One. La Sobre todo acá, precisar de que en el mercado local hay, al menos acá en Perú, se maneja mucho lo que es las unidades de fotoactivación no muy caras, ¿no? Las chinas, como decimos. En este caso, en el mercado local, dentro de todas las chinas, porque hay una gran demanda, gran oferta, un gran grupo lo abarcan la Woodpecker, ¿no? Haciendo simplemente, no hay estudios que nos demuestren cuántas o qué unidades de fotoactivación se usan mayoritariamente en los consultorios, pero encuestas de boca a boca se puede ver que la gran mayoría de colegas utiliza unidades de fotoactivación como la Woodpecker u otras alternativas chinas, sobre todo por el costo económico, ¿no? Claro, y es necesario investigarla. Pues yo creo de que a pesar de ser un estudio básico, interesante, algo simple que se ha hecho, yo creo que el resultado es lo rico de tu trabajo. Así es que espero que vengan más artículos, Alan. Claro, claro, sí, de ahí se desprenden muchos temas para seguir investigando, ¿no? Para poder profundizar esto. Sí, Claro. definitivamente. Bien, Alan, ahora vamos a hablar un poquito de la pandemia, de esta enfermedad pues que está afectando todo el mundo, todas las áreas, todos los estratos e inevitablemente pues está afectando y afectará durante este año y el próximo, me imagino, a los Así adultos, es. ¿no? Así es. Y sobre todo hablar de las medidas preventivas, que yo sé que tú has hecho una búsqueda de literatura hablando de medidas preventivas, ¿no? Mm. Alan, dinos, ¿va a cambiar radicalmente el protocolo de un dentista pre-COVID, antes del COVID, frente a su atendimiento odontológico post-COVID? Y hay yo veo desde el punto de vista de dos posiciones, ¿no? Creo que recién los odontólogos vamos a tomar conciencia realmente de cuáles son las medidas de bioseguridad necesarias. Un pre-COVID, y me atrevo a afirmarlo, es un odontólogo que se confía mucho en los implementos de bioseguridad que dispone, pero realmente los usa sin haberse asegurado que cumple su función. El Claro. post-COVID va a ser una atención odontológica primando las certificaciones y la manera de desempeño de su equipo de bioseguridad. Definitivamente vamos a reforzar las medidas, hay que migrar en ciertos protocolos de atención, hay que reforzarlos, pero si hemos llevado un control pre-COVID exhaustivo de las medidas de bioseguridad, no creo que difieran mucho en realidad, ¿no? Lo malo es que la gran mayoría de nosotros, me incluyo en algún momento, no hemos tomado las medidas necesarias. Nos confiamos en los equipos, por ejemplo, ¿no? Yo me he tomado el tiempo de hacer una revisión bastante buena. Creo que la mayoría de odontólogos usamos esto, ¿no? Y Claro. a mí me enseñaron en la universidad que esto se llama mascarilla, ¿no? Ajá. Y que esta es la única que me va a proteger y yo teniendo mi mascarilla, pues ya tengo una protección de que no me voy a contagiar. Y lo cual es falso. Estas mascarillas quirúrgicas no nos brindan una protección. Lo que van a brindar y la función para la cual están desempeñadas es para nosotros no contaminar con nuestro aliento el ambiente operatorio. Ajá. Básicamente, a nosotros estas mascarillas quirúrgicas, No, doctores, no nos protegen. escuchen eso, ¿ah? Escuchen eso. Estas mascarillas quirúrgicas no nos protegen. Vamos a considerar varios, espero nos dé el tiempo, considerar varios factores por los cuales esto no nos protege. Si bien es cierto, las pruebas de repente nos van a demostrar que hay una filtración de partículas mayores a 5 micras, que tienen 3 capas, que es repelente al agua, no retiene fluidos.
Pero doctores, esto, lo vamos a detallar luego, no nos brinda protección. Brinda protección a las personas que están a nuestro alrededor, y en este caso a nuestro paciente. Y ¿Ya? siempre hemos estado confiados, ¿no? Tal vez nunca nos hemos preguntado. Exacto, exacto. Entonces, ¿por qué? Vamos a avanzar un poquito en esto. Estas mascarillas, hay que diferenciar dos cosas. Mascarillas de lo que son respiradores. Nosotros normalmente le llamamos mascarillas a esto, le llamamos mascarillas a esto, y en realidad estos equipos de acá se llaman respiradores, y estos de acá se llaman mascarillas. Le decía por qué. Esta mascarilla, al colocármela y al hacer el ajuste nasal, vemos por los costados que va a haber filtración. Va a haber filtración por todas las bordes del producto, y lo cual va a permitir el ingreso de aire. Va a pasar aire. Por lo tanto, esto no nos está protegiendo al resto. ¿Qué es lo ideal partiendo de algo tan básico como es un respirador o una mascarilla? Es que produzca un sellado en el rostro, que selle y no permita la fuga ni el ingreso de aire. Y eso es lo que, por ejemplo, debemos cambiar. A simple vista, en encuestas personales, grupos de amigos, visitas a colegas, antes de la pandemia, 95% utilizan esto. ¿Y qué ocurre? Que no estamos pensando que nuestro territorio, Latinoamérica, es endémico para ciertas enfermedades. Por ejemplo, tenemos la tuberculosis. La tuberculosis está presente en nuestro país, al menos, en una gran cantidad. Mata a un montón de personas. Y decir que en nuestro consultorio no hemos tenido pacientes de tuberculosis es de repente una osadía. Y cuando doy clases o doy conferencias, lo que digo es esto: nosotros tenemos la suerte de que todos los pacientes que nos tocan al consultorio son pacientes sanos. Somos la única profesión que tiene, todos los pacientes que vienen a mi consultorio son sanos, no son hipertensos, no son diabéticos, no tienen enfermedades de fondo y sobre todo no están contagiando una enfermedad de fondo, lo cual es falso, ¿no? Entonces debemos tomar conciencia en eso e inmigrar. Creo que post pandemia la característica va a ser que todos los odontólogos mínimos van a tener este tipo de equipos de protección de respiración. Mínimo, ¿no? Mínimo. ¿Cuál es ese modelo que estás, cómo lo pueden comprar, cómo lo pueden buscar? Okay. El problema acá es que ahorita con la pandemia hay una escasez tremenda, no solamente en nuestro país, a nivel de Latinoamérica, hay una escasez tremenda. Hay diversos tipos de respiradores. Hablar solamente, hablar de protocolos de bioseguridad en realidad es todo un mundo bastante amplio. Sí, sí. Hablar solamente de respiradores nos va a tomar fácil un par de horas, pero vamos a resumirlo. Este caso, por ejemplo, es la 3M 1860, mascarilla quirúrgica 3M 1860. Está diseñada especialmente para un trabajo quirúrgico, un trabajo médico, porque tiene características propias que hacen repeler la sangre, repeler el agua, los fluidos corporales. Hay respiradores, por ejemplo, de color blanco, que son los 1820, si no me equivoco el código. No están diseñados, si bien es cierto, tienen la capacidad de filtración del 95%, pero no están diseñados para un ambiente quirúrgico, un ambiente hospitalario o médico. Hay una terminología que se confunde mucho, ¿no? Hablar de N95, N100. Claro. Es todo, o hablan de FPP2, ¿no? Entonces, hay mucha confusión. Resumiendo, la autoridad encargada de dar las certificaciones necesarias para el tipo de respiradores es la NIOSH. Es el organismo norteamericano de control de salud ocupacional. Entonces, es el instituto, perdón, porque el organismo es la OSHA. Ellos van a hacer pruebas necesarias para garantizar que lo que dice el fabricante se cumpla. Claro. Algunos dicen, mi mascarilla tiene certificación de la FDA, pero ocurre que la FDA no hace las pruebas. Yo como fabricante remito mi informe técnico a la FDA y le digo, mi material está constituido de tal producto. Ellos revisan la ficha técnica y dicen, si está con estos materiales, sí seguramente cumple. Y te dan la certificación. Mas no hacen pruebas. No constatan que esto esté cumpliendo lo que uno dice. Claro. Mientras que NIOSH, sí. NIOSH hace pruebas y constantemente va a estar supervisando para continuar con tu certificación o retirártela, ¿no? Hubo un lote que fue muy conocido, un lote de unos respiradores de otra marca, que decidieron ponerle rótulos, dibujitos creo que también llegaron acá, de dientecito, de conejito. El simple hecho de haber pintado el respirador final hizo que se retire la certificación de NIOSH, porque esa pintura agregada no garantizaba
que el material siga cumpliendo con sus especificaciones. Claro. Y es un tema difícil, ¿no? Porque en las últimas 3 semanas, 4 semanas, yo he tenido varios colegas que han decidido importar mascarillas. Ujú. ¿Cómo saber, pues, si las mascarillas que están viniendo en esos containers son las verdaderas, ¿no? Esas son, ¿no? Esas son las que vieron en la televisión. Hay que ver también varios puntos, porque sabemos que en China hay todo tipo de materiales, así como estamos hablando de las woodpecker, ¿no? Las unidades de fotoactivación que son chinas, pero están tomándose en serio el trabajo, ¿no? Están haciendo un buen trabajo, lo hemos demostrado con el artículo. Entonces, hay también empresas que se ciñen a protocolos muy estrictos de control de sus productos y hay otras que no. Entonces, lamentablemente hemos visto acá en nuestro medio que han llegado mascarillas pues que no cumplen con los requisitos, ¿no? Claro, Y hay quienes sí, ¿no? Ahora, hablar de, por ejemplo, estas de acá son KN95. Mucho se habla KN95 y este es N95. ¿Cuáles son las diferencias? Si estamos hablando de una KN95 certificada, legítima y verdaderamente, realmente no hay gran diferencia. Porque las pruebas de KN que hacen los institutos chinos son bastante similares, por no decir idénticas, y hasta en algunos puntos un poquito más elevadas que lo que hace la NIOSH. Entonces hacen pruebas de filtrado, ante agentes tóxicos, de partículas, tamaño de partículas. Y a esas pruebas ellos lo certifican con el KN. Entonces, si en nuestro medio actualmente es bien difícil encontrar eso. Y veo por los foros de odontólogos de toda Latinoamérica que están teniendo bastantes problemas para conseguir, o si las encuentran están bastante elevadas. la ¿No? CN95 dices, ¿no? La CN95. Exacto, la CN95, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué significa 95, no? 95 significa que el producto o el material filtrante que utiliza el respirador logra filtrar al menos el 95% de partículas mayores a 0.3 micras. O sea, de 0.3 micras para arriba, lo filtra. Pero acá hay que tener en consideración algo. Por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis va de 0.2 a 0.5 micras. Entonces, estamos en el límite. Claro que el Mycobacterium, por ejemplo, no se transporta solo, ¿no? Tiene que ir agregado con gotitas. Entonces, el volumen de la partícula infectante aumenta, ¿no? A 0.5 micras más o menos. Entonces, si estamos hablando de 0.3, ya estamos teniendo una protección mejor. Eso es lo que significa el 95. Y la N significa que simplemente que el respirador ha sido probado en condiciones libres de aceite. No resiste aceite. También tenemos no resiste aceite, exacto. Ya si lo llevamos a un tema industrial, de repente una planta que trabaje pues con aerosoles, gases desprendiéndose con contenido de aceite o partículas de aceite, no va a resistir. Eso es lo que nos está explicando la N, no. Yo he visto también N90, ¿no? N90 o FFP2, o FFP1, perdón. Sí, ahí le está indicando que el 90% de partículas mayores a 0.3 micras no está pasando. Pero obviamente en situaciones como esta nos conviene tener un mayor porcentaje de filtrado. Y es por eso que para la atención médica y odontológica se requiere de mínimo de 95 para arriba, ¿no? Así como hay N95, hay R95 que resiste al aceite, pero no es a prueba de aceite, pero lo resiste, lo tolera. Y hay la P95 o P100, que sí es totalmente a prueba de aceite, pero eso se utiliza en otros ámbitos. Ajá. ¿No? Entonces, eso es lo que... La KN, esa KN. KN, certificación china, tampoco está aprobada con aceite. Ya. No está. Pero en realidad en nuestro medio odontológico... De la N. Dígame. Así. La KN sería la versión china de la N. Exacto, la versión china de la N95, ¿no? Okay. Obviamente, si hablamos yo me he tomado el tiempo de probar ambos, ¿no? Y probar todo tipo de mascarillas, respiradores, protectores faciales, trajes y todo eso demás. Yo en lo personal me quedo con esta, definitivamente, hay un mejor sellado, pero siempre acá hay que aplicar el criterio, si no tengo lo ideal, tengo que acomodarme, ¿no? Tengo que ver, por ejemplo, estos respiradores, ningún tipo de respirador para partir desde ese punto es reciclable. No están diseñados para ser reciclables, para ser reutilizados. Pero ante la escasez que estamos haciendo y que ya se ha lanzado inclusive un protocolo para poder reutilizarlos, ¿no? Entonces, no se debería, pero no hay, ¿qué hacemos? Voy a la guerra sin armas, no, ni modo, lo reutilizo y lo puedo, y ya está probado, hay estudios que han demostrado que sí son efectivos. Lamentablemente los estudios se realizan con productos vírgenes, productos no usados. Ajá. Entonces, es un poquito diferente
probar. A lo que Ya sucede sea, en la vida real, ¿no? Es diferente, es exacto, diferente. no, Es lo exacto. mismo que los adhesivos, ¿no? Los Exacto. adhesivos se prueban en dentinas, una superficie plana, todo perfecto, con todas las variables controladas, pero es diferente a lo que sucede en la vida real. Lo mismo sucede con la mascarilla. Alan, Exacto. tú hiciste un Sí, post haciendo o dando algunos consejos sobre cómo usar la mascarilla. claro, claro, sí. Primero, bueno, en realidad hice sobre la mascarilla y el post que lo dirigí fue al público en general, ¿no? Primero que ahorita, por ejemplo, este es look de pandemia, de cuarentena. Yo también. Partimos, doctores, que ningún tipo de respirador está recomendado con vello facial, ninguno. Porque estamos hablando de partículas que miden micras, ¿no? El coronavirus, 0.16 micras, de 0.06 a 0.14 micras. Entonces, hablamos que si hay un espacio entre el vello facial y el respirador, tranquilamente por ahí filtra. Entonces, todo tipo de respirador está diseñado. ¿Qué fue eso? Ahí veo unos perritos con mascarilla. ¿Cómo, cómo no se debe usar? ¿Cómo no se debe usar? ¿Cómo no se usa? Ok. Vemos comúnmente que los colegas están así, ¿no? O la gente en las calles también, ¿no? O abrimos la puerta del consultorio, paciente pasa y luego recién nos la ponemos. Ocurre que el respirador tiene que estar primero tapando nariz y boca. Segundo, hay que hacer un ajuste nasal con ambas manos, en el clip nasal que tiene para lograr el contorneo. Eso Ajá, estamos hablando de respiradores, de mascarillas quirúrgicas, ¿no? claro. Debe cubrirse nariz y boca, no debe dejar superficies expuestas. Ahora, si tenemos este tipo de respiradores, y ahí hay un punto disculpe que si me voy por acá y por allá, porque hay tantas cosas de qué hablar, Sí, nos preguntamos, y yo me pregunto, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tantos médicos se están infectando? ¿Por qué tantos médicos están falleciendo en nuestro país y en los demás países si están con equipo de protección? Bueno, en nuestro caso es un poco difícil garantizar que sean buenos equipos, pero encontré un punto en que la gran mayoría utiliza, por ejemplo, este respirador N95 en medida estándar. Y si estamos hablando que un factor vital y crucial es el sellado con el rostro, claro. si este respirador, que a mí yo pues, mido 1,78 m, me queda bastante bien, digamos así, pero yo le aseguro que este respirador a una doctora que mida 1,60 m o 1,65 m no le va a quedar. Te va a quedar flojo. No va Va a a ser. quedar flojo o simplemente va a sellar acá arriba y debajo va a tener una tremenda abertura. Y esto pasó cuando yo le di un respirador a mi esposa que tenía. ¿Y qué ocurrió? Que en mitad de respirador estaba afuera, como si fuera una máscara facial. Entonces, si estamos viendo eso, de repente, no todos los doctores pues tenemos la misma contextura, el mismo tamaño, no todos son gorditos como yo o más flaquitos. Entonces, esto no va a tener un ajuste. Y ahí es el punto que yo quería tocar. Y creo que también debe ser una de las causas principales por las cuales muchos colegas y profesionales de la salud se están contaminando. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de usar el respirador. La OSHA, como le digo es el Organismo Norteamericano de Control de Salud Ocupacional, tiene como normativa, como mínimo, una vez al año como mínimo, hacer pruebas de ajuste del respirador. Y todos los empleadores están obligados a darle los respiradores a sus trabajadores o a los médicos y hacer pruebas de ajuste. Cosas que creo que acá al menos no las hacemos. No sé si algún doctor nos dice de otro país Vamos a que activar. tenga como protocolo hacer un ajuste de respirador. Y es todo otro mundo aparte el hacer un ajuste de respirador, ¿no? En este caso la empresa, por ejemplo, no soy speaker del 3M, pero es la que más información brinda. Nos da un kit de prueba de ajuste del respirador. Es una especie de una pantalla que cubre a la persona usa el respirador y la pantalla es como un cobertor y adelante tiene un agujerito. Ujú. Y a través de ese agujero van a atomizar ciertos productos, ya sea un sabor amargo, un sabor dulce, un olor fuerte, como por ejemplo humo, un humo preparado especialmente que va a provocar tos, ¿no? Y se le pide al trabajador o al personal que está usando, por ejemplo, respirar fuerte, respirar normal, respirar con la boca abierta,
hacer movimientos de izquierda a derecha, lateralidad de la cabeza, para arriba y para abajo, el cuerpo hacia abajo y hacia arriba. Y durante todo ese procedimiento, usando el respirador, si llegó a sentir los productos que le han estado aplicando vía atomización, se dice que esta prueba ha fracasado y el respirador no es el ideal para él, ¿no? Entonces, estamos hablando de pruebas. Pregunto solamente a los colegas que quieren hacer alguna pregunta para ordenarlos mejor, háganla en el signo de interrogación que está en la parte inferior del Instagram, ¿ok? Para yo ver después las preguntas y colocarlas aquí en la pantalla. Por favor, por favor. Continúa, Claro. Alan. Entonces, decíamos que si no logran un sellado, ha fracasado la prueba. Si es que logran sentir, por ejemplo, el sabor dulce, el sabor amargo, o empieza a toser porque el humo que se agregó hizo efecto, quiere decir que está filtrando, perdón, hay fugas, Claro. por lo cual esto no está sellando. Y este es descartado, hay que buscar otro tipo de respirador. Por ejemplo, buscando información respecto a esto, ese es el modelo estándar, pero hay una versión de estas que tiene la letra S, acá, 1860S, que es una talla más chica que podría ser de repente para las mujeres que tienen una contextura un poco más delgada, más esbeltas, ¿no? Y eso el rostro más pequeño les podría dar. Si no, cambiar por otro tipo de respiradores. Importantísimo, Alan, porque yo creo que hay muchos colegas que no saben que ese tipo de respiradores vienen por tallas. Exacto. Vienen por tallas. Es que normalmente nos venden el respirador y listo. Y una doctora dígame cómo una doctora de rostro fino y pequeño va a poder utilizar esto. No le va a sellar. Me imagino que eso está pasando también en muchas instituciones de salud, ¿no? Que no están sellando, por lo consiguiente se están contaminando, están aspirando. Y nosotros, hay que recordar, doctores, que somos una profesión de mucho más riesgo. Inclusive, por ahí leí unos artículos, mucho más riesgo que los doctores que están atendiendo en unidades de cuidados intensivos a los pacientes, porque nosotros estamos a medio metro y con la boca abierta al paciente. Exactamente. Yo dije hace poco, el dentista trabaja en el lugar de donde se extrae el hisopado, se hace el hisopado para hacer el diagnóstico. Ahí, con la boca abierta, ahí, exactamente en ese lugar nosotros trabajamos. Nosotros estamos en el área minada, ahí. Sí, exactamente, exactamente. Entonces, los cuidados, las medidas preventivas deben ser mayores. ¿Qué opinas sobre los lentes, sobre esos protectores faciales? Miren, definitivamente son importantes el uso de medidas de protección tanto para vista, para nariz, para todo el rostro. He estado haciendo las pruebas con el equipo, los implementos necesarios de bioseguridad. Por ejemplo, definitivamente producen bastante calor. Yo soy una persona que transpira bastante, y si no tengo un antiparra, que es los lentes que tienen un sellado de goma y un ajuste para que no penetre de repente la transpiración, va a ser un poco complicado. No sé cómo están haciendo los colegas que están atendiendo solamente con los lentes de seguridad convencionales sin sellado, porque, como le digo, yo he hecho varias pruebas en lo personal, he ido a mi consultorio, me he encerrado y he simulado una atención, y pasados 5 minutos tenía los ojos mojados con el propio sudor. Y ahí es un fracaso evidente, porque ya no soportaba, entonces tengo que retirarme, porque el momento a veces al instinto te hace simplemente retirarte lo que tienes. Y ya te contaminaste con las manos, ya te contaminaste a retirarte. Entonces tendría que hacer unas antiparras. Ahora, hay otro punto, que la mayoría trabajamos con este tipo de equipos de protección, ya sea estos más gruesos, más pequeños. Me puse la situación clínica. ¿Y qué pasa? Encuentro algo, que yo seguramente esto va a ser muy efectivo para los médicos, para los enfermeros, para otro personal. Pero nosotros trabajamos en el sillón dental sentados y nuestro paciente está debajo de nuestro campo visual. Ajá. Entonces, miren, doctores, ¿qué está ocurriendo? En lo personal, a mí esto no me sirve. Claro. Porque mi paciente está debajo de mi campo visual. Estoy dejando una gran cavidad acá abajo. A no ser que esto sea mucho más largo, pero cuando he usado estos protectores faciales más largos, tocan con mi pecho en algún movimiento y me resulta en movimientos torpes. ¿Y eso, por eso ejemplo. se puede usar con respirador? Sí, se pueden usar con respirador, ¿no? Pero en la práctica clínica, como le digo, en lo personal he visto esta deficiencia. Entonces, encontré en el mercado este tipo de respiradores. Ya. Wow. En lo personal,
En lo personal, me brindan mayor protección porque, como le digo, yo lo he sometido a condiciones clínicas y definitivamente me siento mucho más seguro y más protegido. Sé que en Argentina, por ejemplo, están usando las máscaras de snorkel, de buceo, ¿no? Que también son un equipo de protección de material polimérico, sellado, pero tienen el ducto de aire acá arriba, ¿no? Entonces, si los colegas están utilizando ese tipo de respiradores, pero no olvidarse, porque esa es la preocupación que estaba viendo yo al ver fotos posteadas en colegas argentinos y en Colombia también, es que tienen una abertura que no tiene material filtrante. Y al no tener material filtrante, pues lo mismo que nada. Claro. Estamos generando aerosoles y nuestra turbina genera una gran cantidad de aerosoles, gran cantidad de aerosoles. Y quedan suspendidas por algún tiempo todavía. Exacto, sí, quedan suspendidas. Nos hace un doctor, dice, ¿una persona contagiada con el virus puede reutilizar N95? Claro, acá hay que considerar algo. Cuando se habla de esterilización del material, estamos asumiendo que esa esterilización es efectiva. Y si es efectiva, obviamente eliminó el virus presente en su respirador. Entonces sí podría reutilizarlo, ¿no? Sí, se lo esteriliza. Claro, pero ahí también viene otro campo que es hermoso y lindo y controversial, porque hay pruebas que demuestran que se puede reutilizar, como les dije, puede reutilizarse, por ejemplo, encontré un trabajo muy práctico, aplicativo, sencillísimo, utilizando microondas, por ejemplo. Utilizando microondas podríamos, difieren entre 40 segundos, entre 3 minutos, poniéndole un recipiente cerrado con unos pequeños agujeros y con agua del caño. Okay. Y el vapor generado y el calor generado en el microondas prueba que él lo esteriliza. ¿Ya? Han hecho cultivos luego, hisopados, lo siembran en cultivo y fue bastante efectivo. Pero hay estudios que encontré que también demostraban que si bien es cierto era efectivo y no crecían microorganismos luego de haber hecho ese proceso, pero el respirador se deterioraba. Y ya cuando lo sometieron a pruebas de filtración, había disminuido su capacidad filtrante. Hay otros que hicieron las pruebas y dicen que no disminuyó. Es un azar en realidad el hecho de reutilizar. Ahora, nos vamos abriendo por otro campo también. Ya, ok, lo voy a esterilizar. Entonces lo meto a mi calor seco, a mi horno, a mi estufa fiel que toda la vida nos ha acompañado desde nuestra época de pregrado. ¿Cuál es más efectivo? ¿No? ¿Qué tipo de medida de esterilización es más efectiva? Y está demostrado que el sistema de autoclave o calor húmedo es mucho más efectiva que el calor seco. Exacto. Entonces, lo ideal es esterilizarlas con un autoclave. Un autoclave. Exacto. ¿Y esos protocolos ya están formalizados? ¿Ya esos protocolos? Sí, hay protocolos ya que difieren de acuerdo a los estudios que hayan hecho, pero sí he visto protocolos de esterilización. Inclusive la FDA lanzó uno sobre cómo esterilizar el material respirador. Ok. Aquí una doctora nos dice hasta cuántos días se puede reutilizar las N95, ¿no? Es una pregunta bastante subjetiva, va a depender de los usos, pero no sé qué tienes que... La ficha clínica de las N95, en este caso de la 1860 de 3M, indica el uso del producto de 8 horas. 8 horas. ¿Ya? Ahora también hay que ver, ¿no? En nuestra práctica clínica cómo lo usamos, ¿no? Cómo la cuidamos. Hay estudios que dicen hasta una semana dependiendo cómo lo usan. Pero la ficha técnica indica 8 horas. Ahora, si estamos hablando de Perú, yo lo que les voy a decir es una cosa, ¿no? No hay N95 peruana o KN95 peruana. ¿Por qué? Porque para tener la nomenclatura N95 o KN95, se supone que ha pasado pruebas, pero no acá en el país. Ha pasado pruebas en el extranjero. Y como le dije, para tener la nomenclatura N95, ha tenido que hacer esas pruebas la NIOSH, lo cual no es. Yo sé de marcas que han hecho pruebas en el extranjero y tienen estudios validados de que filtra el 95% de partículas y tiene repelente al agua y esto y el otro. Pero si yo estudié en San Marcos, pero quiero decir que mi título es de, no sé, de otra universidad, o sea, no puedo, o sea, ¿por qué? Porque mi título me lo da San Marcos.
¿no? Es algo así. Una pregunta entonces para que quede claro, voy a hacer el papel aquí del doctor Elmer Huerta, siempre que entrevista, dice, resumiendo para que quede claro, existen N95 y KN95, tal vez se puede relacionar N95 que vienen de Estados Unidos y las KN95 vienen de China, De pero China. básicamente tendrían la misma protección, de proteger 95%, no permitir la filtración de partículas menores de 0.3 micrómetros hasta 95%. Exacto. Pero entendemos que de esas N95 y KN95 hay las verdaderas, las que han pasado realmente por la certificación, pero también pueden venir a nuestros países las falsas, ¿no? Las falsificadas. Exacto. Ha llegado a mis manos varios modelos KN95 hechos en su casa. En su casa, claro, Con claro. con sello de NIOSH. Ahora, por ejemplo, las KN95, según tengo información, las certificadas traen impresa, ¿no? Esta de acá, el GB 2626-2006. Esta letra que viene aquí, GB 2626-2006, es la certificación dada en China. Y en teoría, porque no vivo en China ni sé cómo se maneja, solamente se los ponen a los productos que han pasado las pruebas necesarias. Pero acá en Perú se los pueden poner y automáticamente las certifican. ¿Cómo sería importante que aquí venga un lote de mascarillas y aquí mismo el Instituto Nacional de Salud le haga una prueba a 2 cajas? Solo Claro, para confirmar, ¿no? claro que sí. ¿No? Claro que sí. Y en este caso, claro, como usted dice, ¿no? Este tipo ya, no tengo N95, tengo KN95, hay que hacer las pruebas de ajuste. Hagamos las pruebas de ajuste. Exacto. Entonces, pongamos el respirador, pongámosle la cápsula y veamos si realmente aspira o siente el sabor. Si lo cumple, excelente. Pero no hay estudios, hay un tema interesante para hacer un tema de tesis, por ejemplo, un artículo de investigación. Hoy, Ajuste. la pandemia, ¿cuántos temas de tesis se me ocurren ahora? Muchísimos. Alan, mira, el doctor Ken nos dice qué tan confiable es la luz ultravioleta. No sé si has Sí, escuchado. sí, sí, claro. La luz ultravioleta es, dentro de todos los estudios hablan de que tiene una gran confiabilidad, pero también hay que determinar qué tipo de luz ultravioleta, ¿no? Porque hay varios tipos de luz ultravioleta. ¿Mm? Entonces hay que fijarse la ficha técnica, porque yo tenía al menos en mi pregrado la idea de que luz ultravioleta era simplemente ese fluorescente de color lila que nos venden en las ferreterías, ¿no? Entonces, les cuento que hay luz ultravioleta que no tiene color, que el tubo es totalmente transparente, por ejemplo. Claro. Entonces hay categorías, y si no me equivoco es el tipo C el que cumple con los requerimientos para esterilizar. Lo malo de la luz ultravioleta, y eso sí ya debe ser conocido por todos, es que degenera el ADN. Daño, claro, el daño que causa. Entonces no hay que tener contacto, no hay que estar cerca, ¿no? Y si queremos utilizar el ultravioleta para desinfectar áreas del consultorio, porque veo que también hay equipos para eso, no hay que estar presentes ahí, ¿no? Es bueno recordar que la luz ultravioleta es un gran rango del espectro Ex, electromagnético, ¿no? ex. Entonces puede haber un rango específico, algo más visible, algo más cercano a Ujú. la visible, a la luz visible, pero también puede haber algo lejano a la luz visible, porque es un gran rango. Por eso que hay Exacto. varios tipos de luz ultravioleta. Aquí en el Ujú. Facebook, Alan, me dicen que ha quedado claro lo del N90, N95, KN95 también, pero me preguntan acerca del FPP1, 2 y 3. ¿Cómo se relaciona esto con la Ujú. otra aplicación? Para hacerlo simple, así como el doctor Huerta resumiendo. Bueno, Este, FPP1, 2, 3 es la nomenclatura de las certificaciones norteamericanas, de ajá. la comunidad, perdón, de la Comunidad Europea. NIOSH, Norteamérica, FFP2, 1, 3, Europa, KN, China. Y así también en Corea tienen una denominación especial y en otros países tienen denominaciones especiales. Entonces, F, FFP2 significaría o equivaldría, por así decirlo, a una N95 o KN95. ok. Y FP3 sería un nivel mayor. Exacto, ya estaríamos hablando de una N100, N100, claro. ajá, una capacidad de filtrado mayor. Hace una semana yo coloqué en mi Facebook y en el Instagram también que yo estaba revisando artículos publicados por el investigador conocido en el mundo de la adhesión que es Barban Mirvik, y uno último de Barban Mirvik era analizando la filtración de las mascarillas o respiradores FPP3.
Y obviamente, Exacto. como es de Europa, ¿no? Él está en Bélgica, utiliza esa denominación, FPP3. Ahora quedó claro, creo, ¿ah? Ujú. KN, Yo puse un cuadro, tengo en el Facebook, doctor Alan Gutiérrez, ahí tengo un cuadro comparativo de todas las pruebas que se hacen, ya sea para KN95, para N95, para FPP2, 3, y ahí lo pueden ver de una manera más resumida. ah, Ahora, un punto nada más que se me escapó, cuando hablaba de las pruebas que se deberían hacer de ajuste, que es indispensable y yo no sé por qué no se hace y no se hace en ninguna institución, y mucho menos en nuestros consultorios, el tema del ajuste, ¿no? el ajuste, Claro, el ajuste del respirador, ¿no? Entonces, lo que les hablaba de la colocación de respirador, como una pequeña cabina con aerosoles, es una prueba cuantitativa, pero también hay, perdón, cualitativa, pero también hay pruebas cuantitativas. claro. Entonces, esos son ya mucho más precisos, utilizando máquinas, le ponen una sonda al respirador y van a ver los valores de presión negativa, de fugas y todo eso. Pero Claro, obviamente es más difícil, ¿no? Pero otro sí, de control de calidad, pues. Una cosa es exacto, algo quali, otra cosa es algo quanti, ¿no? exacto, Otro exacto, nivel. exacto. Alan, Ujú. esa pregunta, ¿las N95 se pueden esterilizar en estas cajas de rayos UV? Creo que era lo que estabas mencionando, Ajá. ¿no? Sí, Bueno, sí, 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 sí he visto esa caja de UV, inclusive sirven para que el paciente deje sus artículos, ¿no? Para que deje sus productos cuando llegan. Si ajá, tienen una certificación y están cumpliendo con los requisitos, sí sería adecuado esterilizarlos ahí. porque no todas las UV sirven, ¿no? No Es. todas. Todo, ahora, doctores, tenemos que tener algo en mente, que tenemos que pedir certificación. Todos tenemos que estar probados, porque así como estamos hablando de respiradores, hay equipos que no protegen. En nuestro país yo veía con asombro cuando veo que de repente muchos colegas empiezan a utilizar mascarillas de tela nacional sin ninguna prueba, sin ninguna certificación, ¿no? Ajá, Simplemente por el hecho de que, no sé, en el imaginario colectivo se creó la creencia de que la manera de probar un respirador era aplicando aerosoles y si apagabas o no apagabas una vela, o si le no, echas agua. Y yo digo, cuando veo que le echan agua, le digo, y no pasa el agua, entonces funciona. Y yo le digo, ¿y quién ha diseñado la mascarilla para bucear? No es para eso, ¿no? Hay que tener ese criterio un poco analítico y crítico para saber elegir qué es lo que se va a poner. exacto. Vamos a abrir un paréntesis aquí. ¿Qué te pareció esta última medida dada aquí en Perú, que el guante sea obligatorio para salir? Ese es otro tema que es un tema en discusión. Yo en lo personal he tenido discusiones para entrar a hacer mis compras en el mercado, porque en primer lugar el guante no te garantiza que te va a generar una barrera para todas las actividades del día a día. El guante está diseñado para procedimientos puntuales en los cuales nosotros no queremos contaminarnos en el campo operatorio, pero el guante tiene una porosidad, tiene la capacidad de rasgarse fácilmente. El guante no está diseñado pues para comprar, para sacar el dinero, para... Esas son actividades que van a dañarlo y deteriorarlo. Claro, Aparte de que muchos de nosotros en el día a día nos vamos a poner el guante porque el banco te lo exige y en ese momento te lo pones, pero tu mano está sucia y ¿Mm? está llena de una gran cantidad de gérmenes y patógenos. Exacto. Al colocarte el guante, doctores, todo el mundo cuando se pone un guante empieza a sudar, a transpirar. Y eso se forma un caldo de cultivo. Y se sabe, y hay estudios que demuestran que hay una gran capacidad de generar enfermedades dérmicas por el uso inadecuado de guantes, con manos sucias sobre todo. Entonces, veía uno de los protocolos, no recuerdo cuál de tantos que hay, que planteaba colocarle el guante al paciente, pero Ujú. ya luego de que ha pasado al baño a lavarse las manos, de que le hemos aplicado el alcohol en gel y de repente para que no se apoye pues en la unidad dental, de esa manera sí. Claro. Pero muchos colegas me comentan que su paciente vienen ya con guantes, entonces ya no le hacen lavar las manos. No es recomendable el uso de guantes, para nada. Siendo como el doctor Elmer Huertas. Entonces, ceñito que está escuchándome en casa, lo mejor es lavarse las manos. Agua y jabón, lo más recomendable. Alan, esta pregunta aquí es interesante. ¿Es válido ocupar un respirador N95 por encima de una mascarilla normal? A ver, ¿me repite la pregunta, por favor? ¿Es válido ocupar, o sea, utilizar un respirador Ya. N95 por encima de una mascarilla normal, de una mascarilla quirúrgica, me imagino? Claro, me imagino que quirúrgica. Ajá. O sea, Es que, a ver, tenemos que considerar que al colocar una mascarilla quirúrgica,
estamos interfiriendo con el sellado. Esto está diseñado para estar sellado en nuestro rostro. Lo que sí se puede hacer, que he visto como una manera de protección, es colocarse el respirador y sobre esto algunos se colocan esta. Ah, ¿Para qué? Para evitar que se ensucie y en el peor de los casos, como estas N95 están tan caras, si se ensucia esta, ¿no? Y luego la retiro y de repente puedo prolongar un poco más la vida del respirador. exacto. Sí lo he visto, pero al revés no. Sí, sí, sí. No les digo que inclusive el hecho de tener vello facial ya interfiere y no garantiza la protección del respirador. Entonces no, usar por dentro no, por fuera quizás sí. Ni bien abran los consultorios, todos los dentistas, su afeitada. Definitivamente, definitivamente. Sí, 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 definitivamente. Claro. Vamos a ver otra pregunta. Aquí esta es interesante, no sé qué información tienes al respecto. Buen día. ¿Y el ozono es efectivo? Sí he visto trabajos que demuestran que el ozono cumple su función esterilizante, pero no he investigado más respecto a los equipos y qué características deben tener. Porque, como le digo, entre todos sí varía entre todas las ofertas que hay, varían entre uno y otro, ¿no? Entonces, sí es efectivo, pero dependiendo del diseño del equipo, va a ser cómo se desempeñe, ¿no? Vamos un poquito más allá, Alan, un poquito más de las mascarillas. Aquí la doctora Carrera nos dice, doctor, en el protocolo leí que para disminuir el riesgo utilizar enjuague bucal con agua oxigenada. ¿Qué nos tienes que decir sobre ya pasamos a hablar de eso, de las mascarillas? Claro. Sí, es efectivo. ¿Por qué? Porque el virus va a colapsar ante la incorporación de oxígeno, ¿no? El agua oxigenada es un agente oxidante. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Sí va a ser efectivo, pero hay que tener bastante cuidado con las diluciones, porque el agua oxigenada genera irritación, genera daño. Entonces, lo que normalmente conseguimos es el agua oxigenada de 10 volúmenes. Eso es lo que normalmente, no sé, en otros países, doctores, coméntenos cuál es el volumen que se vende normalmente, pero acá se encuentra mucho el agua oxigenada a 10 volúmenes. Y el agua oxigenada a 10 volúmenes, ¿qué viene a ser? Un promedio de un agua oxigenada a concentración del 30%. Entonces, ¿cómo voy a hacer si tengo mi pomito de agua oxigenada y quiero crear, por ejemplo, 15 mililitros de solución de enjuague bucal al 1%? Entonces tengo que diluirlo, ¿no? Puedo colocar la fórmula, es 5 mililitros del agua oxigenada de 10 volúmenes o 30% en 10 mililitros de agua. Ahí estamos teniendo ya una concentración del 1% y se recomienda que el paciente haga enjuagues previos. Pero, ojo, doctores, conversando con muchos colegas, he tenido la mala impresión de que muchos de ellos se confían en que están haciendo un enjuague bucal. Yo estoy utilizando tal producto, cloruro de acetilpiridino, también se ha demostrado, ojo, la clorhexidina no es efectiva, y listo, ya bajé la carga bacteriana. Y se están olvidando que el virus está en nuestros pulmones. En cada respiración estamos eliminando, o está eliminando el paciente contagiado, virus. Entonces, has bajado la carga bacteriana de la boca, de la saliva, hasta de la orofaringe, pero no has bajado la carga bacteriana en todo el tracto respiratorio. Entonces, que no sea un motivo de confianza. Obviamente creo que la gran mayoría no lo toma así, pero he conversado con colegas que creen que ya están bastante protegidos con el simple hecho de haber hecho un enjuague bucal. Sí, puede ayudar, pero no... Claro. Puede disminuir, pero no lo es todo, pues, ¿no? Vamos a ver otra pregunta. Purificador de aire. ¿Sería una buena inversión comprar un purificador de aire? Purificador de aire. Me imagino que un sistema tipo aire acondicionado, ¿no? Yo también no tengo mucha información. Se recomienda si es que son sistemas, me imagino un purificador de aire se refiere a un sistema de ventilación y de circulación del aire que va en un solo sentido. Si es que es un sistema de circulación en un solo sentido, sí. Sí es recomendable, obviamente volvemos al punto de las certificaciones y los filtros que tengan, ¿ya? Sí. Pero si es un aire recirculante, no.
porque ya se ha demostrado que, por ejemplo, tengo en un restaurante un cliente en la mesa 1 y tengo otro cliente en la mesa 10 y se logran contagiar debido a la recirculación del aire acondicionado. Entonces, si es una circulación en un solo sentido, sí. Sí, pero obviamente eso junto a las otras medidas, ¿no? A las otras medidas que estamos Todas hablando. las medidas necesarias, el uso de los enjuagues necesarios, el uso del equipo de seguridad necesario, eh, la solución desinfectante que vamos a utilizar, cuánto tiempo lo voy a usar, el tipo de... Hay un punto que me gustaría tocarlo, así que yo me voy por todos lados, me gustaría tocarlo, por ejemplo, el tipo, lo que estamos hablando de calor húmedo y calor seco, Ajá. ¿no? Muchos han volcado a comprar autoclaves. Listo, autoclave, esa es la solución mágica, la varita mágica autoclave. Y he analizado la oferta de autoclaves en nuestro país, por ejemplo, y todo el mundo pregunta por autoclave y listo. Pero tenemos que determinar que hay 3 tipos de autoclave de acuerdo al ciclo de esterilización que haga. Entonces, tenemos una autoclave de clase o de ciclo N, autoclave de ciclo o clase B, y autoclaves de clase S. Entonces, ya no solamente es un autoclave, hay 3 tipos de autoclave que podemos utilizar. Entonces, ¿cuál de estos nos va a convenir? La N significa no empaquetado, naked. Entonces, es para material que no se va a empaquetar. Material que lo esterilizo y lo uso en el momento. Más no en material poroso, no material hueco, cánulas de succión, por ejemplo, los espejos que tienen su rosca, las jeringas cárpules, no van a ser esterilizadas ahí, no son las adecuadas. Las clase S son las specific, quiere decir que están diseñadas para un tipo de material específicamente, entonces se ciñen solamente a lo que el fabricante lo hizo. Pero la clase B, B grande, B mayúscula, B labial, que viene de big, Sí. ¿qué es lo que significa? Un autoclave grande, las que vemos en hospitales, en el cuarto de esterilización, tremendo cilindro, pero en chiquitito. Big. Es un autoclave hospitalaria en chiquitito. Cumple con todas las funciones que cumplen esas autoclaves grandes. Entonces la adecuada para nuestro centro odontológico, nuestras clínicas, es la clase B. ¿Por qué? Porque sobre todo hace un sistema de vacío previo. Los otros tipos, en este caso la N, no hacen sistema de vacío. Entonces, cuando no hacen un sistema de vacío, el calor húmedo no va a penetrar en las cánulas, no va a penetrar en el interior de las ranuras muy pequeñas. Y eso es importante. Entonces, doctores, si están pensando comprar autoclaves, no las vendo yo por si acaso, porque también hice un post en mi página, doctor Alan Gutiérrez, y todo el mundo empezaron a preguntar inbox. Informes, no. El hecho es que lo que necesitamos nosotros es un autoclave de clase B. Esa es la adecuada. Que con toda seguridad va a estar un poco más que las otras, pues. Definitivamente. Sí, el precio casi es el doble acá en nuestro país. Ajá. La doctora Mishu Gómez había preguntado, y para salir a la calle, ¿qué deberíamos usar, no? Si hay algún protocolo, ¿no? Si es necesario respirador o la mascarilla quirúrgica simple. Yo creo que se relaciona, ¿no? Se relaciona a lo que uno debe utilizar. Lo más importante, doctores, si estamos en la vía pública, en un ambiente público, es mantener la distancia social. Sí, Mantener la distancia. ya después de que ha preguntado a la doctora, todo el mundo ha hecho un hashtag, Mishu, quédate en tu casa. He visto por ahí, doctor, han hecho hashtag Quédese en su casa. en tu casa. Así es que los que comparten eso, por favor, hashtag Mishu, quédate en tu casa. ¿No? Pero, ¿qué más, Alan? ¿Qué más me decías de eso? De que el Claro, distanciamiento... entonces hay que mantener la distancia social, que es lo más importante, ¿no? Porque el virus, como les decía, ya es sabido, ¿no? Viaja a través de las partículas, los microaerosoles, ¿no? Que expelemos. Entonces, si estamos en la calle, obviamente es mejor, ya sabemos qué respirador es mejor, protege más. Lo ideal es utilizar pues un respirador N95, pero ya acá en el país el Estado ha prohibido el uso civil, más que destinadas al uso médico, ¿no? Usar lo que son las barreras de protección. Si es simplemente un trabajo cotidiano, podrían irnos muy bien ese tipo de protectores faciales, por ejemplo. Claro. Porque no falta, ¿no? Que están en la calle y me ha pasado, y yo ando a mi hígado en esta cuarentena se debe haber enfermado mucho porque ando diciendo a las personas que por favor usen bien el respirador, que no estornuden. Yo veo personas se sacan la mascarilla, estornudan y se le vuelven a poner.
Me ha pasado, me ha pasado. Me ha pasado que estoy en la cola del banco y la persona que está o delante o atrás mío voltea, se quita el respirador y llama a su amiga que está en la otra cuadra, hablando directamente con nosotros, ¿no? Entonces, si estamos con un respirador que no nos va a cubrir, al menos esto nos va a proteger. Para situaciones clínicas sí no lo recomiendo en lo personal. Para situaciones clínicas, como decía, recomiendo esto. Ahora, si lo pueden buscar en la calle, pues mejor, ¿no? Tiene un motor sellado, Pero ¿no? eso sella tan bien que cuando te lo pones ni siquiera se te escucha. Ah, ya, ok, claro, claro, sí, sí, sí. Sella Sí, tan ¿no? bien el sonido, todo lo... Sí, sí, sí. Yo me siento bastante seguro. Las pruebas que he hecho lo veo bastante bien. Sí, ¿No? Esas serían las medidas, ¿no? resumiendo, como diría Elmer Huerta, ceñito sale a la calle lejos de las otras personas, no, lejos. Y las mismas estrategias, las mascarillas, ya sabe cuáles son mejores. Respirador es mejor que mascarilla. Mascarilla en realidad no nos protege tanto. Entonces lo Eso. mejor es no salir a la calle, pero si es que se sale a la calle, lejos o con esa protección que has mencionado, sin entrar en contacto con ninguna superficie ni con ninguna persona, ¿no? Acá estoy viendo la pregunta de una doctora Cativero. Nos habla un poquito de la mascarilla de fibra natural de alpaca. Les explico. No sé, no tengo información de la fibra natural de alpaca, pero me imagino que es un tejido. Y acá viene el problema, doctores. Por eso es lo que yo estaba lanzando mi voz de protesta cuando dijeron que podemos hacer las mascarillas y todo el mundo empieza a salir con sus mascarillas de tela, porque un respirador es de tela no tejida, no es tejido, no hay hebras, es un material diseñado, ya sea por expansión, ya sea por procesos electrostáticos, que no es tejido. Por más tejido tupido que yo tenga, va a haber poros. Y Exacto. estamos hablando de en este caso, el coronavirus de 0.14 micras, de 0.06 a 0.14 micras. No se ponen de acuerdo hasta ahorita cuánto mide exactamente. Pero habrá pues los coronavirus adultos que son más gorditos, los niños pues me imagino. Claro, dependiendo de la cepa, ¿no? En realidad en cada país es diferente, van habiendo mutaciones, van habiendo cambios. Entonces, eh, estamos hablando de proporciones micrométricas. Puede ser la tela de alpaca, de algodón. Doctores, va a pasar. Si su producto que le están ofreciendo le han hecho pruebas, excelente, úsenlo. Pero si no, y ojo, ya para los que se han conectado tarde, estoy hablando de que las pruebas no son soplar una vela, no son echarle agüita y cosas así, ¿no? Hay todo un protocolo estandarizado de las empresas que hacen pruebas necesarias, ¿no? Sí, aquí el doctor Julio Reina nos dice pues una pregunta pues ya después de tanta información al final. ¿Cómo reconocer entonces las KN95 Bamba o que no sirven de las originales? Ahí está todo un tema, ¿no? Por ejemplo, a mí me hicieron llegar la ficha técnica de una KN95 y me hicieron llegar una muestra, y a simple vista esto era algodón simple, común y corriente, ¿no? Por ejemplo, ahí yo me di cuenta con solo verlas que no era una KN95. Ajá. Hay una empresa nacional que está haciendo, que también me pasaron las certificaciones, me parecen interesantes porque son estudios privados que han mandado a hacer, pero no nos podemos tomar la atribución de que tiene KN95. Al menos sus pruebas demuestran que sí ha filtrado, y es una empresa nacional, peruana, que la veo prometedora, ¿no? Pero igual no se puede tomar la atribución de decir que es Es difícil, pues es algo subjetivo. algo Si subjetivo. tú tuvieras, creo, la capacidad de poder identificar qué es KN95 Bamba y cuál es original, pues ahorita estarías trabajando, estarías apareciendo al lado del presidente Martín Vizcarra, ahora en la conferencia que va a dar a mediodía, Ujú. presentándote como la persona más indicada para hacer esa identificación, claro. Alan, Claro. nos queda un minuto, Ok. pero esto se puede prolongar. A ver qué dicen los colegas si les ha gustado, si necesitan saber algunas otras informaciones. Así como jugando, ya ha pasado una hora. Wow, yo ni cuenta. No sé, o tal vez podemos quedar para la próxima semana, ¿no? A ver, Sí, sí, podemos hablar de muchas cosas. Es todo un tema muy amplio y que me apasiona, así que yo encantado. unos corazoncitos aquí para los que están interesados, corazoncitos ahí en la parte inferior, aprieten corazoncitos en el Instagram para ver si realmente quieren seguir hablando de este tema interesante. Saludos, doctor Reina. Nos faltan muchas cosas que hablar, ¿no? De cuál es la medida preventiva, el protocolo, ¿no? El protocolo. Llega el paciente, ¿qué se le hace? Se le mide la temperatura, todo eso. A ver, vamos a ver. Sí, sí, Uy, sí, hay tantas cosas por tocar. Veo
veo con tanta, un poco a veces el empirismo, la desesperación, me imagino, y todo el mundo empieza a usar las cámaras de aerosoles, los cañones de aerosoles, o los protocolos Ah, que de alguna forma... nos conectamos Sí, de nuevo ahora, nos ya, conectamos de listo, listo.